Muy buenas noches, buenos días, buenas tardes, depende de la hora que usted esté viendo este programa, esta reflexión. Pero estamos los que están en vivo y en directo, buenas noches. También a Japón, que a pesar de estar en directo, hay 12 horas de diferencia, por lo tanto es en la mañana. Hemos estado estos días anonadados, impactados todavía aún por las situaciones que estamos viviendo en Chile y en general en el continente latinoamericano, en Europa, en Asia. Se van sucediendo problemas tan serios de vida o muerte en cada uno de los lugares. Y todos estos problemas tienen un origen común, que es la cosmovisión, el pensamiento, la forma de percibir el mundo presente y futuro que tienen los seres humanos. Entonces, hemos estado, digamos, impulsados por esta realidad, la necesidad de ir ahondando en los principios y valores que pudieran, de sentido común aún, que pudieran darnos una salida a esta problemática. Para eso he titulado a esta reflexión Cosechando tristezas que caen del cielo, o cosechando lágrimas que caen del cielo. Piense usted en la lluvia, que es lo más normal que caiga desde el cielo para regar, para fertilizar, en las temperaturas bajas de las altas montañas, para que se transformen en nieve y se preserve el agua, un alimento tan vital para el tiempo de verano, en fin. Pero que caigan lágrimas del cielo es bastante común, pero poco conocido, poco discernido, distinguido por los seres humanos. Para esto quisiera tomar algunos conceptos que son adagios populares y que hermosamente provienen de las escrituras, aunque la gente los pronuncia. El que siembra escasamente, también segará escasamente. Si yo siembro papas con un surco de aquí, después otro a 1 metro o a 2 metros de distancia, y distanciadas las papas, la semilla que pongo en la tierra, obviamente que la cosecha no será muy abundante. Y por lo contrario, el que siembra generosamente, con abundancia, va a segar, a cosechar de la misma manera, ¿no? Por otro lado, ya un profeta antiguo, de parte de Dios, le exhortaba a los samaritanos, esa nación que esa parte de la nación de Israel que se había rebelado contra el rey Roboam y había idolatrado y formado otra nación, les dice: mire, ustedes sembraron vientos, van a cosechar torbellino, tempestades. Y se ha traducido en otro dicho común que dice de esa forma: el que siembra viento cosecha temporales, que incluso se lo atribuyen a algunos españoles en la literatura, pero sepa usted que Oseas vivió hace más de 2700 años atrás, así que está equivocado el que piensa asignarle este concepto tan profundo, de tanto sentido común, a algo contemporáneo. Jesús también nos dice: de la abundancia del corazón habla la boca. Por los frutos se va a conocer el corazón humano. Mire, observe este hermoso baúl que acompaña aquí en esta ocasión en mi escritorio, ya que ese baúl contiene, y normalmente los baúles primeramente se atesoraban, ahí eran como cajas fuertes, un candado sólido, y cuando usted lo abría, lleno de monedas de oro, las cosas de valor se guardaban ahí. También joyas. Hasta el día de hoy los cofres de las señoras en las casas guardan sus joyas, sus ornamentos valiosos. Y Jesús nos dice: de la abundancia del corazón habla la boca. El corazón es como un baúl, lo que tenemos dentro es lo que nosotros hablamos. Lo que hay dentro de ese fragmento del baúl que es la mente, el razonar,
Eso nos va a llevar a sembrar conforme a lo que pensamos. Lo mismo nuestros sentimientos. Y en estos días donde vemos una violencia desatada, el hombre se ha tornado pasional. Y parece que a más pasión, más contrapasión. Y eso va generando intolerancia, y la intolerancia genera exclusión, y la exclusión violencia. Es una cadena sucesiva donde el hombre no logra controlar sus sentimientos, ¿cierto? Por eso es tan importante tener la templanza, el dominio propio, y hacer un llamado en esta oportunidad. Que las naciones están compuestas, y cada vez más en estas sociedades heterogéneas, pluralistas, eclécticas, donde se entrelazan visiones distintas, filosofías, religiones diferentes, sistemas políticos diversos. En medio de eso hay que saber convivir como nación. Tristemente, muchos países y naciones a lo largo de la historia no han sabido cómo resolver estos conflictos, estas crisis, estos dilemas, cuando la pasión, la violencia, la intolerancia se apodera, o la imposición de la fuerza se apodera de las naciones y se va polarizando. Hoy vivimos un planeta polarizado, y lo primero que hay que, el primer paradigma que hay que romper es esa idea tan nefasta de ponernos unos contra otros, de dividir el mundo entre buenos y malos. Dios nos dice que cada hombre ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. Hay una multitud de hombres malos que han sido regenerados por causa de Cristo. Al contrario, o más bien avalando esto, la Iglesia está compuesta de puros hombres malos regenerados, vueltos a nacer, arrepentidos de su vida pasada, de lo que hacían, cómo sentían, cómo pensaban, cómo no dominaban sus pasiones. Gente que ha sido liberada, libertada de las ataduras, de los mecanismos. Mire, piensen lo siguiente: ¿por qué hay tanta violencia intrafamiliar? Si no somos capaces de resolver, de buscar la armonía, la comunión entre algo tan cercano como es una misma familia, con padres y madres, hermanos, y ahí vemos que también hay grandes conflictos por distintas razones, entre los vecinos, entre los connacionales dentro de un Estado, en las propias congregaciones. Tenemos que entender que el trabajo de la paz es un arduo trabajo, un copto trabajo, como dice el griego, arduo. La palabra trabajo habla de algo ardiente. Jesús, Dios, lo habló ya en el huerto de Edén, cuando le dijo: ganarás el pan con el sudor de tu frente. Es un arduo trabajo que el hombre tiene que hacer, y por lo tanto el trabajo dignifica, hace bien. Así que, amados, tomemos en consideración el que es fiel en lo poco, también en lo más es fiel. Nuestra patria, concretamente Chile, nuestra Latinoamérica, nuestro mundo, nuestro planeta, necesita con urgencia de una paz sólida, de una paz verdadera. Y el salmista nos proclama en su arpa, tocando con armonía: la justicia y la paz se besaron. Para que haya paz tiene que haber justicia. La misericordia y la verdad se encontraron. Ese punto, esa esquina donde confluyen unos con otros, la misericordia para aquel que confiesa la verdad. Y en fin, avanzando en esa dirección, haciendo caso a estos consejos, podremos sembrar paz para cosechar paz. Y por eso quería recordarles algo de la historia antigua que ha quedado en las Escrituras para nuestra enseñanza. Y nos vamos a situar primero en el portavoz, en el vocero de Dios en aquella época. ¿Sabe? Dios siempre ha tenido vocería en esta tierra. Tuvo al propio Adán, tuvo a Noé en tiempos de mucha violencia, como vimos la semana pasada. Levantó a un hombre como Noé, que advertía de lo que habría de suceder. La gente se burló.
Levantó a Abraham y con él a toda una familia, una sucesión de familias. Constituyó posteriormente un pueblo y así se ha ido dejando, y hoy día la vocería, que es la palabra de Dios, la iglesia constituida por todos los pecadores arrepentidos, traen la voz de Dios. Y entonces en aquel tiempo, 2700 años más o menos, cuando vivió, 2600 más bien dicho, el profeta Jeremías, tenía 20 años. Cuando Dios lo llama, mira jovencito, ven acá y yo te di por profeta a las naciones, profeta no solo a tu familia, a tu pueblo, a tu ciudad nativa, a tu vecindario, a la capital de tu nación a la que perteneces, profeta a las naciones, vale decir a todas las naciones. Y lo llama este joven. Mire los grandes cambios sociales, pero también las grandes guerras, la gente más temeraria, los más violentos y también a veces los más mártires son gente joven, que ofrenda su vida, muchas veces errónea y equivocadamente, por los ideales que profesa. Y Dios también levante hoy, siglo XXI, profetas de la paz, jóvenes que salgan a ofrendar sus vidas en bien de la paz, sembrando esperanza, sembrando también, debatiendo con altura de miras los problemas que desatan la violencia, no desconociéndolo, no dejando de reflexionar en ellos, no dejando de rectificar conductas nacionales, políticas públicas, etcétera, para que amainen esas explosiones de violencia. Pero Dios tiene vocería. Y así fue como levantó al profeta Jeremías a los 20 años, allá por el año 627 a.C., siglo VII. Y sabe, lo gobernó por muchos años y bajo distintos reyes. Alcanzó a gobernar sobre Josías, vio las reformas que él hizo ante su hijo Joacás, Joacim, Joaquín, hasta Sedequías, que fue llevado prisionero, a quien arrancaron sus ojos por desobedecer. Y le tocó tareas muy complejas y muy difíciles. Él les dijo: las tristezas que están cosechando son los temporales de los vientos que ustedes sembraron. Las lágrimas que aquejan vuestra alma, la tribulación que están viviendo como nación, cuando se veían cercados por las huestes babilónicas. De lejanas tierras habían venido los caldeos para invadir su imperio, para buscar tributos, para cosechar del trigo lo que ellos no habían sembrado, apropiarse del otro para hacer naciones, pueblos, ciudades tributarias, y así ellos tener desarrollo y progreso allá cerca del río Tigres y Éufrates, en la media luna fértil, donde estaba la capital de este imperio en Babilonia. Levanta pues, y a él le toca desde muy temprana edad hasta muy longevo ser el profeta, y precisamente lo más difícil que le costó es al final de su vida, y nunca transó, que fue decirle: mire, estas lágrimas que están cayendo ahora son fruto de su delito, de su pecado, de su transgresión. Y tanto es así que él no es oído, que se levantan falsos profetas y lo meten a la cisterna, le declaran la muerte, lo indisponen con las autoridades ejecutivas del gobierno, lo maldicen, etcétera. Y él nunca transó, teniendo que decirles: mire, estas lágrimas, ese imperio caldeo que rodea Jerusalén, es fruto de vuestros actos, es disciplina del Señor, no se opongan. Más les vale entregarse en paz que perder sus vidas, porque ellos van a tomar la ciudad sí o sí, porque Dios los ha mandado como lo tenía profetizado, por causa de vuestro delito. Y a tal extremo que escribe un libro muy poco recurrido en las Escrituras. Mire el título del libro, se llama Lamentaciones. Todos conocemos, o cualquiera que estudia la Biblia, las profecías de Jeremías, pero muy pocos profundizan
en las lamentaciones o ayes, endechas, lamentos de toda una nación, de todo un pueblo, por causa del delito y del pecado. Y ahí, en su primera endecha, hace una descripción de la ciudad en ruina de Jerusalén, la humillación que están padeciendo los primeros desterrados, porque hubo varios exilios, varios éxodos en distintos años, la destrucción y soledad de todo lo que era Jerusalén, y les explica que esto es resultado del pecado. Y junto con él, con un amor compasivo, como todo vocero debe tener compasión por el prójimo, porque está trayendo la voz de Dios, súplica al Dios de la disciplina que tenga misericordia por el pueblo y que no envíe y que detenga esta disciplina, ¿no? En su segundo endecha o capítulo les hace ver de la ira de Dios sobre el pueblo, de la agonía de los afligidos, de los falsos profetas que se levantarán diciendo paz, paz, seguridad, y no habrá paz. Mire, la paz solo se recobra con el arrepentimiento. Todos aquellos que han provocado violencia, y reitero, pienso en la violencia intrafamiliar, en la violencia familiar, en las violencias congregacionales, también de palabra, de hechos, en las calumnias, denostaciones, ofensas, todo aquello que está en el baúl del corazón es lo que uno debe cuidar. Guarda sobre todas las cosas tu corazón. ¿Qué tesoros estás guardando aquí? ¿Qué moneda de oro estás guardando para cosechar después? Si no lo ves en esta tierra, lo cosecharán tus hijos, tus nietos, tus bisnietos, lo cosecharán las nuevas generaciones. Pero sí te aseguro que lo verás en el cielo, porque tu trabajo en el Señor no es en vano. Así que ánimo, se requiere oración para aplacar, ¿cierto?, la disciplina del Señor. Unos trocitos de la Escritura. ¿Cómo ha quedado sola la ciudad populosa, Jerusalén, el centro de la cultura? Llegó a ser el imperio, la nación, la capital más importante de todo el mundo bajo el gobierno de Salomón. Venían de todas partes del mundo a escuchar la sabiduría del gobernante, cómo dirimía, cómo resolvía las causas difíciles, con equidad, con justicia, cómo cuando no tenía claridad discernía de forma magistral, guiado por el Señor, la verdad, siempre sustentado en la búsqueda de la verdad. La grande entre las naciones, la señora de provincias, ha sido tributaria, ha quedado sojuzgada de este imperio caldeo. Amargamente llora en la noche y sus lágrimas están en sus mejillas. No tiene quien la consuele. Todos sus amigos le faltaron, se le volvieron enemigos. Y amados, como nación lloramos hoy en día. Nos lamentamos, sufrimos al ver esta confrontación, esta polarización, esta radicalización tan profunda. Solo que en medio de todo este dolor recién estamos atisbando algunos elementos que nos van haciendo vislumbrar lucecitas más allá del túnel. En primer lugar, como hemos dicho todas estas jornadas y cada vez que hemos podido en distintos medios, foros, televisión, internet, redes sociales, prédicas, la primera responsabilidad del ser humano. Guarda tu corazón sobre todas las cosas, tal como hemos dicho. Tu actitud tolerante, respetuosa, amorosa, nada de lo que hagas si no hay amor en tu vida, amor a Dios y al prójimo, es válido delante de Dios. Es la primera situación. De ahí la iglesia en su conjunto, el ámbito familiar. Pero así vamos escalando. Entonces, después creo que hay dos grandes responsables también que deben quitarle leña al fuego y no apagarlo con benzina, que son los propios políticos. Y ya se está viendo, yo hace muchos años, y con todo respeto lo digo y espero que se me entienda bien, las debilidades de ciertas áreas de la democracia
donde son dominadas por las comunicaciones. Y también, y por eso me parece correcto de que se limiten ahora los periodos de reelección, porque un político que vive así como usted cuida su trabajo, el político quiere cuidar su estatus y quiere ser reelegido 1, 2, 3, 5 veces, y muchas veces, no pocas. Prima más su voto populista, su acción que le va a traer congraciar a la gente, pero no está pensando en el bienestar de la nación, y muchas veces se toman decisiones que es pan para hoy, hambre para mañana. Entonces, estamos viendo a los políticos de ambos sectores, de todos los sectores, buscar confluencia. Y eso es el primer paso bendito de preservar la institucionalidad, preservar todo lo que es la democracia, haciendo las correcciones que corresponden, los cambios urgentes que hay que hacer, pero para eso tienen que ponerse de acuerdo y no andar dándose latigazos unos a otros y metiéndose cuchillos por la espalda, que a veces los vemos a los propios líderes políticos con mucha virulencia detrás de las cámaras y teniendo ellos algo que tendrán que dar cuenta, porque ellos delante del Señor van a dar cuenta. Te di micrófono, te di oportunidad, ¿qué hiciste con ello? ¿Buscaste tu propio bien? Te puse ahí como dirigente nacional de ciertas áreas, ¿cómo lo has ocupado? ¿Lo has hecho para tu propio beneficio? ¿Eres realmente un servidor público? Entonces, eso, al ver estos días unas concordias, se acordó una reforma tributaria, se acordaron cambios de un inmediato, aunque muy escaso, pero algo, reajuste de las pensiones, se están tomando una serie de medidas lo más aceleradas, pero pónganse de acuerdo, por favor. Los chilenos, los conciudadanos claman, políticos, pónganse de acuerdo, acuerden los consensos, no sigan polarizando, busquen para que se pacifique nuestra nación. De lo contrario, ustedes mismos van a ser arrasados por el tsunami que viene después de un terremoto si ustedes no logran buscar una concordia y un acuerdo. Y lo otro, que también abriga unos puntos de esperanza, es la prensa. La prensa se ha dedicado a exacerbar los puntos que son muy difíciles, pero a resaltar aquellos temas controversiales. Y le dice, mire, esta marcha pacífica, cuando están caminando por calles sin permiso, deteniendo tráfico, mofándose de la gente para que haga unos bailes ahí, denostando la dignidad humana, saqueando por doquier. Eso tiene que parar. Y la prensa tiene un labor importante, permítanme, mi corazón, y he orado al Señor que esta oportunidad me aflige y no puedo quedar callado si Dios me da esta oportunidad, comenzando por nuestra propia congregación y también por el ministerio que tenemos a través de la internet y de la televisión. Es indispensable que la prensa cambie de actitud. Y reitero, en beneficio de ella, hoy día mismo, viendo qué estaba pasando, le llamaba la atención el conductor que está llevando adelante en estos matinales que hacen con periodistas en la calle. Le decía, mire, la persona que entrevisten, que no insulte, que no calumnie, que no denoste, que no maldiga, sino que dé su opinión. Aprendamos a sembrar y no le demos foco, no le demos parlante, no le demos micrófono a aquel que está sembrando el odio y la violencia. Ya me parece, lo escuché como 3 veces. Bendito aquel conductor. No sé si vendrá una instrucción de arriba, Dios quiera que sea así. Y he visto a otros conductores de programas con mucha influencia, porque hace paneles con las personas de la élite intelectual, política, económica de nuestra nación, también en una actitud más mesurada, más objetiva. Así que primero, si la persona, el hogar, las congregaciones, los vecindarios, los políticos, en esa escala, ¿cierto? Y la prensa, ¿cierto? En esa, comenzando por lo más pequeño, que es uno mismo,
que es por último nuestra primera responsabilidad, será un camino de poder vislumbrando, ¿cierto?, la esperanza y la paz. Y así podremos debatir con libertad, con respeto, las ideas delante de los micrófonos. Me llama la atención que no he visto en ya estos 20 y tantos días alguna voz profética dentro. No les interesa el mundo secular, tener una cosmovisión, o está tan desprestigiado el cristianismo por los errores, defectos y pecados de las distintas vertientes cristianas, que ya no es ni considerado en un panel cuando otrora fue vocería y en otros momentos de la historia. Los cristianos en el mundo entero han conducido a las naciones. Piensa en los tiempos de Lutero, en los propios tiempos del Imperio Romano, cómo lograron transformar a las naciones, las leyes, las culturas. Hace falta una vocería apologética cristiana, con sabiduría, con gracia. Y también que la prensa se interese porque tenemos algo atractivo, algo que contribuir a la paz social, con toda la autoridad que se tiene en las congregaciones también, porque se busca la conducción, la dirección de la palabra de Dios. Nuestra fortaleza está en dar a conocer la luz de la palabra, porque eso es lo que ha de acontecer. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero con amor. Sin amor es imposible lograr, ¿cierto?, una pacificación de nuestra patria. Avancemos un poquito más en la historia del profeta Jeremías, ahí donde están huyendo. Mire, aquí hay un óleo grande que se hizo, que está las murallas de Jerusalén, la ciudad en lo alto del monte Sión, un baluarte de la cultura, del arte, de la espiritualidad, de también la vida secular, ya que en tiempos, como decía, de David y Salomón llegó todo su apogeo. Ahora sojuzgada años después por otros imperios como los caldeos, y yendo ellos al exilio. Fíjese que tuvieron que desarticular a la nación, separar a las familias, llevar la mano de obra gratis como esclavos a otros lugares, para que fueran, y lo poco que quedó allá tenían que darle de todo lo que sembraran y hicieran parte de sus ganancias para poder aumentar ese imperio. Aquí vemos esta salida, llevando lo mínimo, lo que podían cargar. Les esperaban 1.500, 1.400, más, no sé cuántos kilómetros de distancia para eso, ¿no? No halló descanso, dice, pasaban de un lugar a otro caminando. Las calzadas, las calles de Sión tienen luto. Jerusalén, no hay quien venga a las fiestas solemnes. Cómo se adoraban cánticos, se cantaba el himno, el Salmo 90, los diferentes himnos, bienaventurados. Señor, tú eres nuestro amparo, refugio, fortaleza. ¿Cómo serían esos salmos con las arpas, salterios, con todo tipo de instrumentos, cantando, alabando en todas las distintas voces, proclamando a ese Dios invisible? Y el Señor la afligió por la multitud de sus rebeliones. No fue una, no fue dos, no fueron tres. Fue una secuencia de multitud que su corazón se fue apartando, la misma opulencia le fue haciendo ególatra y le fue haciendo más autorreferente, autosuficiente. Se fue apartando de Dios hasta que tuvieron que ser llevados a la cautividad y perdió toda su hermosura. Sus príncipes, esa gente importante, fueron como ciervos que no hayan pasto. Un ciervo sin pasto. Aquí ve usted la ilustración con la boca abierta, clamando, famélicos, delgados en los huesos, clamando por un pasto, como hemos visto en los tiempos de sequía. Ya que pecado cometió Jerusalén, porque anduvieron en sus fuerzas y no en las del Señor. Derribó del cielo a la tierra la hermosura.
Destruyó el Señor, destruyó en su furor todas las tiendas de Jacob, echó por tierra sus fortalezas, cortó con el ardor de su ira todo el poderío de Israel, entesó su arco como enemigo, afirmó su mano derecha como adversario, ¿cierto? Se volvieron contra uno mismo, destruyó cuanto era hermoso, como fuego su enojo, todos sus palacios, sus fortalezas, multiplicó en la hija de Judá la tristeza y el lamento. La tristeza y el lamento. Hemos puesto de título a esta reflexión, cosechando tristezas del cielo. Vemos que las tristezas, las lágrimas que caen del cielo, tienen un efecto no destructor de nuestra fe, no destructor de nuestras naciones, destructor de nuestras idolatrías, de nuestras falsas creencias, de nuestro egocentrismo, de nuestra falta de equidad, de solidaridad, de justicia, de amor al prójimo. Y eso trae tristeza y lamento. El ardor de su ira ha desechado al rey y al sacerdote. El que gobierna y el que lleva la paz espiritual han estado decadentes en ello. Hizo resonar su voz, sus puertas, sus muros, sus cerrojos. Aún los profetas tampoco hallaron visión del Señor, se enceguecieron. Es como si viéramos en pura oscuridad. Por eso, en el nombre de Jesús, por fe en su palabra, creemos que Dios, y por amor al pueblo de Dios, y por el clamor del pueblo y arrepentimiento del pueblo cristiano, del Señor, y el propósito de consagrarse al Señor, vendrá a acrecentarse esa luz de esperanza en nuestra patria, para que realmente pare toda esta ola de violencia y pueda este quebrantamiento traer purificación del alma, este sufrimiento traer diálogo, conversar a aquellos hermanos que andan en pelea, aquellas familias, padres, hijos, ahí donde hay violencia intrafamiliar, contenerse, no apasionarse por las contingencias de este mundo, ser instrumento de paz, en fin, todo lo que hemos venido hablando en estos días. Para eso, entonces, le dejamos que usted por su cuenta profundice en lo que aparece en este libro de Lamentaciones. Si sigue en el capítulo 2, es muy terrible lo que pasa. Quiero dejarle con la inquietud para que haya ahí una profecía muy tremenda que ocurre entre madres e hijos, padres e hijos, por causa de la hambruna, para que usted tenga interés de contribuir a la paz de nuestra nación siguiendo estos parámetros que le hemos dado, y sobre todo también orando al Señor para que esto no se nos borre. Y por eso, para terminar, le invito pues a que se sume en esta palabra de oración. Padre nuestro, Dios Todopoderoso, oramos a ti en el nombre de Jesús. Primero, Señor, limpia nuestro baúl, nuestro corazón. Quita toda cosa indebida, todo mal pensamiento, iras, contiendas, disensiones que son obra de la carne. Saca todo odio, todo rencor de nuestro corazón. Lo botamos fuera en el nombre de Jesús. Y atesoramos allí tu palabra, la semilla del amor, la semilla de la esperanza, la semilla de la paz, la semilla del amor, el sufrimiento, de la benignidad, del respeto, de la tolerancia. Ayúdanos, Jesús, a hacer esto en lo más fiel, que lo que hablemos por nuestros labios, lo que pensemos, lo que conversemos, sea siempre en este ambiente, Jesús. Y así tú te agrades de nuestro corazón que levantamos ante el trono de la presencia de Dios. Tú nos conoces. Si quedó aquí algo indebido, Señor, haznos ver con tu Espíritu Santo. Ilumina esa zona oscura para sacarla afuera y que quede nuestro corazón limpio. Que esta tribulación y angustia en nuestra patria se revierta en bendición, en paz social, en equidad, en justicia, en esperanza, en un país más feliz, más bendito, pero sí también en un país que respete y busque tus principios y valores, que se reflejen en las leyes,
que si va a haber asamblea constituyente, sea o nueva constitución, cualquiera sea el mecanismo, que se refleje en la constitución esos valores de sentido común que son amplios, pero hagámoslo con amor, hagámoslo con participación, con humildad, para que Dios nos dé la gracia, que nuestra nación se vuelva al Señor. La principal responsabilidad está en usted, en mí, en la iglesia. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde esta reflexión en su corazón y sobre todo la podamos poner por obra. Señor Jesús, creemos que tú darás la paz a nuestra nación por fe, por misericordia, porque hemos palpado tu misericordia miles de veces, muchas veces. Y así, Señor, por fe creemos que así va a ser. Lo pedimos, lo esperamos, en el nombre y por los méritos de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Y donde quiera que ustedes decimos, amén, que así sea. El Señor bendiga y atesore esta su palabra en el corazón de cada oyente. Hasta pronto.